De Profundis. De Arthur Conan Doyle. Mientras los mares sean los ligamentos que unen el inmenso y glorioso imperio británico, siempre habrá en nuestra imaginación un destello de romanticismo. Y es que las aguas influyen en el espíritu, lo mismo que la luna influye en las aguas. Y cuando éstas son las grandes vías de transporte de un imperio, y se encuentran llenas de imágenes y ruidos extraños, y acechadas continuamente por el peligro, muy pobre tiene que ser la imaginación, en la que no quede grabado algo de esa travesía. Hoy en día, Gran Bretaña llega aún mucho más lejos, porque el límite de 3 millas náuticas de cada litoral, que constituye su frontera, es ampliada, día a día, gracias al esfuerzo de tantos británicos, que allende los mares, ofrecen su vida, como en los antiguos sacrificios, en aras del florecimiento del imperio. Esto, lo mismo que las aguas que nos unen al mundo, también nos ha teñido de romanticismo. Porque son muchos, los que tienen a sus seres queridos a gran distancia, al otro lado del mar, expuestos a las balas de las tribus de las montañas, o atravesando ciénagas infectadas de malaria, donde la muerte ataca por sorpresa. Y entonces, la imaginación se desencadena, nacen presentimientos o visiones, y se producen historias sorprendentes, como la de una madre que, en sueños, ve morir a su hijo, y cuando recibe el telegrama con la noticia de su muerte, ésta ya no le provoca el impacto de algo inesperado. Los científicos han estudiado recientemente este fenómeno, y hasta le han dado un nombre. Pero, ¿qué podemos saber, aparte de que un pobre hombre herido, cuando se ve a las puertas de la muerte, es capaz de enviar, a más de 15.000 kilómetros de distancia, una imagen de su padecimiento, a su pariente más íntimo? Lejos de mí afirmar, que no tenemos este poder, pues, de todas las cosas que el cerebro llegue a comprender, el mismo será la última. Sin embargo, conviene ser muy cautos a la hora de tratar estas cuestiones, porque al menos en una ocasión, he tenido oportunidad de comprobar, que algo que se ajustaba a las leyes de la naturaleza, puede manifestarse como un fenómeno sobrenatural. Ion Van Citar era el socio más joven de la compañía de Hudson y Van Citar, exportadores de café de la isla de Ceilán. Tenía 3/4 partes de ascendencia holandesa, aunque era inglés hasta la médula en sus simpatías. He sido durante muchos años su agente en Londres, y cuando en 1872 vino a pasar 3 meses de vacaciones a Inglaterra, recurrió a mí, para que le presentase a algunas personas, con las que conocer la vida en la ciudad y en el campo. Armado con 7 cartas, salió de mi oficina, y a lo largo de las semanas siguientes, supe, por las notas desilvanadas que fue enviándome, desde distintas partes del país, que mis amigos lo habían acogido estupendamente. Poco después, me enteré de su compromiso con Emily Lawson, de la rama más joven de los Lawson de Hereford, y pisándole los talones a este primer rumor fugaz, me llegó la noticia de que la boda ya se había celebrado, porque el noviazgo de un viajero debe ser necesariamente breve, y ya estaba muy próxima la fecha en que Van Citar tenía que volver a casa. Estaba previsto que los recién casados viajaran a Colombo, en una de las barcas de la compañía, un velero de 1000 toneladas, y que la suya fuera una luna de miel digna de príncipes. Aquellos eran los días de esplendor de las plantaciones de café en Ceilán, antes de que un hongo de consecuencias desastrosas llevase a una comunidad entera a sufrir varios años de desesperación. Sin embargo, a ese desastre le siguió una de las mayores victorias comerciales que el ingenio y la valentía han cosechado jamás. No es frecuente que los hombres tengan el ánimo y el valor, cuando su principal industria se marchita, de levantar en unos pocos años otra igual de lucrativa para sustituirla, y los campos de té de Ceilán constituyen un monumento a ese valor. Pero en 1872 no asomaba aún una sola nube en el horizonte, y las esperanzas de los colonos eran tan altas y luminosas como las laderas de las montañas en las que sembraban sus cosechas. Van Citar vino a Londres con su joven y guapa mujer. Me la presentó, cené con ellos, y al final acordamos que, teniendo también yo asuntos que atender en Ceilán, los acompañaría en su viaje en el Eastern Star,
cuya salida estaba prevista para el lunes siguiente. Fue la noche del domingo, cuando volví a verlo. Se presentó en mi casa a eso de las 9, con aire preocupado y mala cara. Al darle la mano, noté que la tenía seca y caliente. A ver si puede darme un poco de agua con zumo de lima, Atkinson. Tengo una sed bestial, y cuanto más bebo, más ganas de beber me entran. Toqué la campanilla, para que nos trajeran una jarra y 2 vasos. Está usted colorado, dije. No tiene buen aspecto. Al contrario, he perdido el color. Tengo un ataque de reuma en la espalda, y no le encuentro sabor a la comida. Es esta ciudad vil, que me está ahogando. No estoy acostumbrado a respirar un aire consumido, por 4 millones de pulmones, que no paran de succionar por todas partes. Se abanicó, como si de verdad le faltara el aire. El mar le sentará bien, dije. Sí, en eso estoy de acuerdo. Es lo que me conviene. No quiero más médicos. Si no embarco mañana, voy a caer enfermo. No hay lugar a dudas. Se tomó un vaso de zumo de lima, y se dio un par de puñetazos en la parte baja de la espalda. Parece que esto me alivia, dijo, mirándome con los ojos turbios. Bueno, Atkinson, necesito su ayuda, porque me veo en una situación muy incómoda. ¿Qué ocurre? Verá usted, la madre de mi mujer se puso enferma, y le envió un telegrama, para que fuese con ella. Yo no pude acompañarla, ya sabe usted lo ocupado que estaba, así que tuvo que ir sola. Ahora, he recibido otro telegrama, en el que me dice que no puede venir mañana, pero que cogerá el barco en Falmouth, el miércoles. Haremos escala allí, como ya sabe usted, aunque me parece muy injusto, Atkinson, que a un hombre se le pida que tenga fe en un misterio, y se le maldiga si no lo consigue. Que se le maldiga, nada menos. Se inclinó hacia adelante, y empezó a respirar entrecortadamente, como si estuviera a punto de sollozar. Lo primero que me vino a la cabeza, porque había oído hablar de lo mucho que se bebía allá en la isla, fue que tanto sus palabras como sus manos febriles eran fruto del brandy. Las mejillas coloradas y los ojos vidriosos eran los de un hombre que ha bebido más de la cuenta. Daba mucha pena ver a un joven tan noble en las garras del más brutal de los demonios. Debería acostarse, dije, con cierta severidad. Apretó los ojos, como si intentara despertarse, y me miró con aire de sorpresa. Sí, voy a acostarme enseguida, asintió con buen juicio. Hace un momento, estaba bastante mareado, pero ya me he recuperado. A ver, ¿de qué le estaba hablando? Ah, sí, de mi mujer. Embarcará en Falmouth. Yo prefiero ir por mar. Creo que mi salud depende de eso. En cuanto respire un poco de aire puro, de un aire que no haya entrado antes en otros pulmones, me encontraré perfectamente. Le pido, que me haga usted el favor de ir a Falmouth en tren, para que cuide usted de ella, en el caso de que nos retrasáramos. Alójese en el Hotel Royal, y yo le enviaré a Emily un telegrama, para comunicarle que la espera usted allí. Su hermana la llevará directamente a Falmouth. Con mucho gusto, contesté. En realidad, prefiero ir en tren, porque vamos a tener mar para hartarnos, de aquí a Colombo. Yo también creo, que necesita usted un cambio inmediato. Y ahora, le aconsejo que se vaya a la cama. Sí, eso voy a hacer. Tengo intención de dormir a bordo, explicó, y vi que un velo turbio volvía a cubrir sus ojos. No he dormido bien las últimas noches. He estado ocupado entre la teología y la lógica. Y con un esfuerzo enorme, añadió. Es decir, con las dudas de los teólogos, preguntándome, ¿por qué nos creó el Todopoderoso, si luego consiente que la cabeza nos dé vueltas y el dolor se aloje en la parte baja de la espalda? Puede que esta noche tenga más suerte. Se levantó, y tuvo que apoyarse en la esquina del respaldo de la butaca, para no perder el equilibrio. Oiga, Van Citar, le dije muy serio, acercándome a él y poniendo una mano en su brazo. ¿Puedo prepararle una cama aquí?
No está en condiciones de salir. Está desorientado. Ha mezclado bebidas. Bebidas. Exclamó, mirándome con cara de lelo. Usted siempre ha sabido beber, le dije, sujetándole para que no cayera. Le doy mi palabra, Atkinson, de que no he tomado un trago desde hace 2 días. No es eso. No sé qué me pasa. ¿Usted cree que he bebido? Me cogió la mano, con la suya ardiendo, y se la llevó a la frente. Dios mío. Exclamé alarmado. Tenía la piel como una lámina de terciopelo fina, con una capa de pequeños bultos muy juntos debajo. Aunque suave al tacto en todas partes, al pasar el dedo se notaban abombamientos, como en un rallador de nuez moscada. No es nada, dijo, sonriendo al ver mi perplejidad. He tenido la malaria, y fue casi tan malo como esto. Pero esto no es malaria, repuse. No, esto es Londres, dijo. Esto es por respirar aire sucio. Pero mañana me encontraré mejor. Hay un médico a bordo, así que estaré en buenas manos. Ahora tengo que irme. Ni hablar, dije, y le obligué a sentarse en la butaca. Esto no es para tomárselo a broma. No va a moverse de aquí, hasta que lo haya visto un médico. Quédese donde está. Me puse el sombrero, fui corriendo a casa de un vecino médico, y le pedí que me acompañara. La sala estaba vacía, y Van Citar se había marchado. Toqué la campanilla. Mi criado me comunicó, que el caballero había pedido un coche de caballos en cuanto me marché. Le dijo al cochero, que lo llevara a los muelles. ¿Parecía enfermo? Pregunté. Enfermo. Exclamó mi criado con una sonrisa. No señor, no paraba de cantar a pleno pulmón. Esta información no me tranquilizó tanto como él esperaba, pero pensé que Van Citar iba derecho al Eastern Star, que había un médico a bordo, y que yo no podía hacer nada más por él. A pesar de todo, al acordarme de la sed, las manos ardiendo, los ojos turbios, el tartamudeo, y sobre todo, la frente leprosa, me fui a la cama con un desagradable recuerdo de mi visitante y de su visita. Llegué al muelle a las 11 del día siguiente, pero el Eastern Star ya había zarpado río abajo y se encontraba cerca de Gravesend. Fui a Gravesend en tren, y solo pude ver los mástiles del barco a lo lejos, entre un penacho de humo del remolcador que lo arrastraba. No volvería a saber de mi amigo hasta que nos viéramos en Falmouth. En mi oficina me esperaba un telegrama de la señora Van Citar. Me pedía que nos encontráramos al día siguiente en el Hotel Royal de Falmouth, donde esperaríamos al Eastern Star. Pasaron 10 días sin que hubiera noticias del buque. Fueron 10 días que difícilmente podré olvidar. El mismo día que el Eastern Star salió del Támesis, se desató un furioso vendaval del este que sopló sin parar la mayor parte de una semana, sin señales de tregua. Nunca se había visto en la costa sur un temporal tan largo, escandaloso y violento. Desde las ventanas del hotel, un banco de bruma velaba completamente el mar, con un pequeño semicírculo, barrido por la lluvia, justo delante de nuestros ojos, revuelto y zarandeado, en una turbulenta franja de espuma. Era tanta la fuerza, con que el viento empujaba las olas, que apenas llegaban a levantarse, porque le cegaba las crestas entre alaridos y las lanzaba como un látigo por toda la bahía. Nubes, viento, mar, todo iba lanzado hacia el oeste, y allí, contemplando esta salvaje confusión de los elementos, esperé un día tras otro, sin más compañía que la de una mujer pálida y callada, con el terror grabado en los ojos, la frente eternamente pegada a la ventana, y la mirada puesta desde el amanecer hasta la caída de la noche, en aquel muro de bruma gris, del que tal vez surgiera un buque, camino del puerto. No decía nada, pero su gesto era un continuo lamento de miedo. El quinto día, consulté con un viejo marino. Habría preferido hablar con él a solas, pero ella me vio, y en un instante la teníamos a nuestro lado, con los labios entreabiertos y una plegaria en los ojos. El barco salió de Londres hace 7 días, y lleva 5 en el temporal, dijo el marino.
Este viento barre el canal de punta a punta. Hay tres posibilidades. Puede que haya llegado a un puerto francés. Es bastante probable. No lo creo, repuse. Él sabía que estábamos aquí. Habría telegrafiado. Sí, claro. Bueno, también podría haber ido muy deprisa, y en tal caso, ya no debería de estar muy lejos de Madeira. Seguro que es eso, señora. ¿O qué más? Preguntó ella con ansiedad. ¿Ha dicho usted que había una tercera posibilidad? ¿He dicho eso? No, señora. Creo que solamente hay dos. No creo haber hablado de una tercera. Ese barco está lejos de aquí, puede darlo por hecho, en el Atlántico, y pronto tendrá noticias, porque ya empieza a escampar. No se preocupe, señora. Espere tranquilamente, y mañana verá usted el cielo azul de Cornualles. El marino estaba en lo cierto, porque el día siguiente amaneció, radiante y sereno, con una única nube al oeste, baja y menguante, para señalar los últimos coletazos de la tormenta brutal. Aún así, seguíamos sin noticias del mar y sin señales del barco. Habían pasado otros 3 días agotadores, los más agotadores de mi vida, cuando llegó al hotel un marino con una carta. Di un grito de alegría. Era del capitán del Eastern Star. La cubrí con la mano, mientras leía las primeras líneas, pero la señora Van Citar me cogió la mano y la apartó. Lo he visto, dijo con voz fría y sosegada. Puedo ver también lo demás. La carta decía lo siguiente. Estimado señor. El señor Van Citar ha caído enfermo de viruela, y el viento nos ha desviado tanto de nuestro rumbo, que no sabemos qué hacer, porque ahora mismo ha perdido la cabeza, y no está en condiciones de decirnos nada. Calculo que debemos de estar a unas 300 millas de Funchal, así que supongo que lo mejor será que continuemos hasta allí, dejemos al señor Van Citar en el hospital y esperemos en la bahía hasta que lleguen ustedes. Tengo entendido que dentro de unos días saldrá un velero de Falmouth para Funchal. Es un bergantín, el Marian, y hay que darle al capitán 5 libras. Atentamente, capitán Hines. Emily Van Citar era una mujer extraordinaria, poco más que una mocosa recién salida del colegio, pero fuerte y serena como un hombre. No dijo nada, solo apretó los labios y se puso el sombrero. ¿Va a salir? Pregunté. Sí. ¿Puedo ayudarla en algo? No, voy a ver al médico. ¿Al médico? Sí. Para aprender cómo se cuida a un enfermo de viruela. Estuvo ocupada con esto toda la tarde, y a la mañana siguiente, con una buena brisa de 10 nudos, zarpamos con rumbo a Madeira, en la corbeta Rose of Sharon. Tuvimos 5 días de buen tiempo, y no estábamos ya muy lejos de la isla, pero el 6.º día, el viento estaba en calma, y nos vimos varados en un mar, que era como una balsa de aceite. Esa noche, a las 10, estaba yo con Emily Van Citar a popa, en la borda de estribor, con una radiante luna llena a nuestras espaldas y la sombra negra de la corbeta dibujada en el resplandor del agua. De la sombra, partía una estela de luna, que se ensanchaba poco a poco, hasta perderse en el horizonte solitario, con un fulgor tembloroso, en el suave balanceo de las olas. Con la cabeza inclinada, hablábamos de la calma, de las posibilidades de viento, y del aspecto del cielo, cuando oímos un chapoteo, como si un salmón saltara del agua. Y allí, en aquella luz clara, John Van Citar surgió del mar, y nos miró. En la vida, he visto nada con mayor claridad, de la que vi a ese hombre. La luna lo iluminaba de lleno, y no estaba a más de 3 golpes de remo de nosotros. Tenía la cara más hinchada que la última vez que nos vimos, salpicada de costras oscuras, y la boca y los ojos abiertos, como sacudido por una sorpresa abrumadora. Una sustancia blanca le colgaba de los hombros, y tenía una mano al lado de la oreja, y la otra cruzada encima del pecho. Lo vi saltar del agua al aire, y su aparición empujó las olas contra los costados del barco, en aquella calma chicha.
El cuerpo volvió a hundirse en el agua, con un chisporroteo, como el que se produce al arrojar unas de maleza al fuego, una noche de helada. No había rastro de él, cuando volví a mirar, pero un rápido remolino en el mar inmóvil, todavía señalaba el punto en el que había desaparecido. Más adelante, me fue imposible decir cuánto tiempo estuve allí, estremecido hasta la punta de los dedos, sosteniendo con una mano a una mujer inconsciente y agarrándome a la baranda del barco con la otra. Aunque siempre me había caracterizado por ser un hombre de reacciones y emociones lentas, al menos en ese momento, sufría una honda impresión. Un par de veces, pisoteé la cubierta, para asegurarme de que era dueño de mis sentidos, que mi cerebro aturdido no me estaba gastando una broma absurda. Seguía allí, atónito, cuando Emily Van Citar tembló, abrió los ojos, suspiró y se irguió, con las dos manos apoyadas en la borda, para mirar el mar iluminado por la luna, con una cara, que parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. ¿Ha visto su aparición?, murmuró. He visto algo, respondí con voz ahogada. Era él. Era John. Ha muerto, dijo Emily, con una extraña serenidad. Yo farfullé unas torpes palabras de duda. Es indudable que acaba de morir a esta hora, susurró. En el hospital de Madeira. He leído sobre casos parecidos. Sus pensamientos estaban conmigo. Su espíritu ha venido a mí. Mi querido y perdido John. Rompió a llorar con desesperación y la acompañé a su camarote para dejarla a solas con su pena. Esa noche, sopló una brisa fresca del este, y al atardecer del día siguiente, dejamos atrás los dos islotes de los desiertos, y fondeamos con la puesta de sol en la bahía de Funchal. El Eastern Star estaba no muy lejos de nosotros, con la bandera de cuarentena izada en el palo mayor, y la del Reino Unido a media asta. Mire, dijo al instante la señora Van Citar. Había dejado de llorar, segura ya de lo que la esperaba. Esa noche, recibimos permiso de las autoridades, para abordar el Eastern Star. El capitán Hines nos esperaba en cubierta, con una mezcla de pena y desconcierto, reflejadas en su rostro campechano, mientras buscaba las palabras, con las que dar la terrible noticia. Pero Emily Van Citar se las quitó de los labios. Sé que mi marido ha muerto, dijo. ¿Verdad que murió anoche, en el hospital de Madeira, alrededor de las 9? El marino la miró, horrorizado. No, señora. Murió en alta mar, hace 8 días, y tuvimos que sepultarlo allí, porque estábamos varados en un círculo de calma, sin saber cuánto tardaríamos en llegar a tierra. Bien, estos son los principales hechos, relacionados con la muerte de John Van Citar, y su posterior aparición ante su mujer, acaecida a 35 grados de latitud norte y 15 grados de longitud oeste. Rara vez se ha conocido un caso de aparición más claro, y desde entonces, como tal se ha descrito, y como tal se ha divulgado y ha sido confirmado por expertos, y así se ha sumado a muchos otros, que respaldan la reciente teoría de la telepatía. Por mi parte, considero que la telepatía está demostrada, pero yo la descartaría en este caso. Creo que lo que vimos surgir de las profundidades del Atlántico aquella noche, a la luz de la luna, no fue la aparición de Van Citar, sino al propio Van Citar. Estoy convencido desde entonces de que una extraña coincidencia, una de esas coincidencias que parecen tan improbables y sin embargo ocurren constantemente, nos dejó varados en el punto exacto, donde le dieron sepultura una semana antes. Por lo demás, el médico me dice que la plomada que le pusieron no estaba bien sujeta y que en 7 días el cuerpo experimenta cambios que lo hacen aflorar a la superficie. En su opinión, al venir de la considerable profundidad a la que lo habría hundido el peso de la plomada, puede alcanzar velocidad suficiente para saltar del agua. Esta es mi explicación del caso, y si quieren saber qué fue del cuerpo, les recuerdo el chasquido, el chisporroteo y el remolino en el agua. Los tiburones se alimentan en la superficie, y son muy abundantes en esas latitudes. Fin.
Gracias por ver este video. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal, Homo Lector.